Qué alegría volver a reencontrarnos en Iglesia en Casa, los estudios bíblicos que nos dan la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que sepamos cuál es la voluntad perfecta de Dios y poder ponerla por obra. Muy buenas tardes a todos los hermanos que se están conectando, aquellos que ya saben que a las 20 horas los días miércoles y viernes nos conectamos para poder compartir la bendita palabra de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje diferente, un mensaje directo al corazón. Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, otro día más. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día, de qué nos va a hablar su hermosa y bendita palabra. Siempre va a ser para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Así que disponemos nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo nuestro ser para recibir su palabra en este día. Y hoy vamos a comenzar de una manera diferente, porque el tema del miércoles fue el amor. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo en sus distintas manifestaciones. Y hoy vamos a ver el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo de acuerdo a lo que dice la Real Academia Española, de acuerdo a lo que dice la definición humana? ¿Y cuál es el gozo al que Dios se refiere? Bueno, vamos a ver todo esto porque siempre no solamente es ilustrativo, siempre lo decimos, es palabra de Dios que viene impregnada del poder del Espíritu Santo. Y cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no podemos ni debemos ser y permanecer iguales. Por eso yo los animo a que podamos comenzar como siempre lo hacemos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe y queridos amigos que siempre se conectan con nosotros y que ven estos videos porque se retransmiten durante la semana. Ustedes los pueden consultar las veces que quieran. Por supuesto, se ve en Montesanto NEC, la página, y también en Iglesia en Casa, la página, y como ahora en Iglesia en Casa, en el grupo privado. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre, bendiciendo sus vidas, bendiciendo, pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros y por supuesto sobre todos aquellos que necesitan una poderosa manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. Yo le voy a pedir a Alicia que oremos, que nos dirija en oración y después vamos a comenzar de una manera distinta, Alicia, Muy bien. distinta referido al tema del día de hoy. ¿Oramos? Oramos. Padre, te alabamos, te agradecemos por un día más de vida, te agradecemos Sí, porque un día más nos podemos reunir y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 tú estás. Por eso te agradecemos, Señor, porque vos estás en esta reunión. Te pedimos perdón por nuestros pecados, queremos poner a todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, delante de tu presencia, cada una de sus vidas, sus familias, las necesidades que puedan tener, que podamos tener, las llevamos delante de tu trono en esta noche. Padre, te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros. Te agradecemos porque nos escuchás. Te agradecemos porque tenemos de tu Espíritu Santo y anhelamos aprender de tu palabra. Hemos aprendido que el fruto del Espíritu es amor. Hoy queremos aprender sobre el gozo. Queremos aprender más de ti, Señor. Llena nuestro pensamiento, renueva nuestro pensamiento y que todo nuestro ser esté guiado por vos. Gracias, Dios, por todo. Padre, en tus manos ponemos toda dificultad, llame como se llame, la ponemos delante de tu presencia. Toda carga, toda preocupación la ponemos en tus manos. Nos despojamos en esta hora para poder escuchar tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y bueno, sin más vamos a comenzar como lo prometimos. Vamos a comenzar con una alabanza que seguramente muchos la conocerán. Vamos a escucharla y también lo que sientan deseos de cantarla, ¿por qué no? También la cantan. Vamos a confesar esta noche el gozo del Señor. El gozo del Señor. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es
la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él, que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida, que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Sí, Señor, yo me gozaré en ti, Señor. Su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Sí, amén, amén. Qué lindo, ¿eh? Qué hermosa alabanza. Y la definición justamente que tenemos del gozo cuando vamos y lo buscamos, por supuesto, para poder leerlo como corresponde, dice que el gozo es esa emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. Por algo, es una emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. Esa es la definición de gozo de acuerdo a la Real Academia Española. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, es tan profunda, mucho más profunda que esta definición. Y ustedes saben que el gozo significa en la palabra de Dios alegría, gozo, regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. El gozo tiene que ver con el sentimiento de plena satisfacción interna que produce una esperanza permanente en aquel que cree en Cristo. Lo volvemos a repetir para que quede grabado. El gozo tiene que ver con el sentimiento de plena satisfacción interna que produce una esperanza permanente en aquel que cree en Cristo. Una calidad de vida basada en lo eterno y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Esto es el gozo pleno, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, saber que en Jesucristo tenemos la plenitud de todas las cosas. Y justamente como la pregunta que cabría hacer en estos tiempos es cómo tener gozo en medio de todo lo que está pasando, de tanta dificultad física, de tanta dificultad económica, de tanta dificultad familiar, también de tantos temas de violencia, de tantos temas justamente de abandono, de femicidio y tantas internas que ocurren en el seno de la familia y por lo tanto como resultado también en la sociedad. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del gozo como un resultado de una relación espiritual. Aprendimos a través de estas lecciones que el gozo que trae Dios tiene que ver con esa relación íntima con el Espíritu Santo.
¿sí? Si no tenemos relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender de qué estamos hablando. Vamos a estar muy felices, vamos a estar muy alegres, vamos a estar gozosos de acuerdo a la definición que acabamos de leer de la Real Academia Española, pero no vamos a conocer la plenitud del gozo de la cual nos está hablando el Señor en su palabra como resultado del Espíritu Santo de Dios, como fruto. Por eso tenemos algunos pasajes que queremos compartir con ustedes. Tenemos que hablar que cuando un hijo de Dios, y escúchenme bien, ustedes me van a escuchar, mejor dicho, hablar mucho y decir mucho de hijos de Dios y no de cristianos, porque un hijo de Dios va embuido el tema y fluye el tema del hijo de Dios con el cristiano. Están fundidos. Si yo soy un hijo de Dios, evidentemente soy un cristiano, un seguidor de Cristo, ¿sí? No pueden ir separadas estas cosas, como aprendimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Así nosotros debemos ser uno con Jesús, con el Padre, Dios Padre y con el Espíritu Santo. Por eso el gozo del cristiano es tan inclusivo y permanente, que puede sentirse realmente con ferocidad en nuestro ser. Y muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, es inexplicable. No lo podemos explicar con palabras, pero sí sentimos esa presencia del Espíritu Santo que nos da gozo en medio de las dificultades. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ir leyendo pasajes, ¿no? Esta calidad de vida, este gozo que es tan inclusivo y permanente, descubrimos a través de la voluntad de Dios. Cuando nosotros descubrimos cuál es la voluntad de Dios y la ponemos en práctica, allí comenzamos todos aquellos que lo buscamos denodadamente y buscamos la consagración diaria y permanente, empezamos a vivir este gozo que la palabra de Dios nos habla. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 10. Mateo 2, 10. Dice así: al ver la estrella se regocijaron mucho. Bien. Quiere decir que vieron una señal y se regocijaron. Exactamente. Cuando nosotros vemos señales de parte de Dios, estas señales vienen como consecuencia de una vida consagrada. No es que porque yo le pido señales a Dios voy a creer más en Dios. Porque creo en Dios, la consecuencia es que vienen señales de parte de Dios, que realmente son puertas que se abren en nuestra vida de diversas causas y de diversos motivos, pero son todos para bendición. Esas puertas que se abren en mi vida son fundamentalmente de y para bendición. Vamos a leer otro pasaje, el que está en Mateo, capítulo 13, versículo 44. El primer gozo que hemos visto es al sacrificarse por causa de Cristo. ¿Cuál es mi sacrificio? Por llamarlo de alguna manera, vivir rindiéndome constantemente a Él y, por supuesto, como dice la palabra de Dios, sufrir a lo mejor alguna penalidad, como dice la palabra, pero si lo traducimos es sufrir algún desprecio, sufrir alguna separación, un montón de cosas que puede hacer el hombre en la sociedad cuando ven que nuestra vida es distinta a la corriente del mundo. Dijimos Mateo capítulo 13 versículo 44. Esto es, al testificar de Cristo también viene el gozo profundo a nuestro corazón. 13, estoy viendo, ¿verdad? Capítulo 13 versículo 44. Sí. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Bueno, esto tiene que ver con un encuentro también personal con Dios, ¿no? Cuando tenemos ese encuentro personal, lo tenemos como un verdadero tesoro. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 52. En realidad, estamos viendo que la fuente inagotable de gozo es Jesucristo mismo. ¿Sí?
¿Les quedó claro? Recuerden que vamos a enviar las fotos, también vamos a subir las fotos para que ustedes puedan seguir los estudios y volver a releer y buscar los pasajes. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Bueno, ahí estamos viendo la versión popular, donde habla de felices, habla de gozo en la versión Reina Valera 1960. Cuando tuvieron ese encuentro personal con Jesús, le adoraron y volvieron gozosos a su lugar. Ahora tenemos que ver que por encima de las circunstancias de la vida, si estamos bebiendo de la fuente, de esa fuente que Jesús dijo que era el agua que Él nos daba, que si bebíamos del agua que Él nos iba a dar, no íbamos a tener sed jamás, se refería a esto, ¿no? Que por encima de las circunstancias de la vida, Cristo mismo, esa fuente inagotable de vida, iba a producir y nos iba a hacer vivir ese gozo que iba a ser contagioso. Y esto es lo importante, que el gozo no queda para nosotros solo. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. Mejor dicho, es una manifestación del fruto del Espíritu Santo para hablar con propiedad. Vamos a ver que, por ejemplo, Pablo y Silas, ¿cómo estaban en la prisión en Filipos? Estaban encadenados, estaban pasando hambre, eran prisiones que estaban bajo tierra a muchos metros, no tenían para poder suplir sus necesidades básicas elementales, pero así todos estaban gozosos cantando himnos al Señor. Esto lo vamos a ver en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Y esta guía ustedes la van a tener para poder repasarla una y otra vez. No alcanza, una sugerencia no alcanza con escuchar un estudio, sino que hay que leerlo una y otra vez para que nos quede grabado en nuestro corazón. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Bueno, a ¿Cuántas medianoche, veces, ¿no? no? Quizás a veces nosotros no hace falta que nos encontremos en una prisión con cadenas, como Pablo y Silas. Muchas veces nos encontramos en prisiones, encadenados espiritualmente, nos encontramos con problemas, con tristezas, y sabemos que no es fácil cantar himnos a Dios y cantar mientras nos encontramos en esas situaciones, pero sí comprobaríamos que si sale de nuestro corazón, si sale poniendo en práctica ese gozo que Jesús nos da por medio del Espíritu Santo, en medio de esa situación, la situación va a cambiar. Quizás no cambie el problema, de la dificultad no se vaya, pero sí va a cambiar el interior, nuestro corazón. Ahí vamos a experimentar el verdadero gozo que va a venir en medio de la dificultad, como lo experimentó Pablo y Silas. Y qué bueno que la palabra de Dios siempre nos da testimonio de hombres y mujeres como ustedes, como nosotros, que fueron de carne y hueso, que tenían las mismas dificultades que tenemos nosotros hoy, la tenían ellos en su momento, y a pesar de que la ciencia aumentó de tal manera, realmente los problemas se han recrudecido, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el mal iba a aumentar, la ciencia iba a aumentar, pero también el mal. Pero por sobre todas las cosas, la gracia de Dios va a sobreabundar. Y es lo que estamos viendo en aquellos que buscamos denodadamente la palabra de Dios. Y este fue el gozo, un elemento preponderante, una marca distintiva en la iglesia en sus inicios. La iglesia en sus inicios no hablaba de religión. Nosotros, ustedes nos escuchan que no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios. Lo que realmente nos da gozo, lo que nos da paz, lo que nos da esa paz y ese amor que sobrepasa todo entendimiento, y a su vez como resultado también un fruto del Espíritu Santo, o una manifestación del fruto del Espíritu Santo, el gozo que estamos hablando ahora, es justamente tener esa relación constante, ¿sí?, con el Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí nos relata en el capítulo 2, versículo 46, ¿sí?, qué era lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué hacía?
no se reunían los templos, se reunían las casas. De ahí que el Espíritu Santo de Dios me llevó a poner este título de Iglesia en Casa hace ya muchos años y en la cual llevamos a la práctica porque creemos que es la manera de poder transmitir la palabra de Dios, de poder tratar los problemas de manera personal y por sobre todas las cosas estar como dice este pasaje. Presten mucha atención. Dice que partían el pan en las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Bueno, ahí dice en la versión popular, dicen juntos, pero en la versión Reina Valera hay un verbo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que es el que nos da más la idea de cómo debemos estar ahora. Dice unánimes, unidos, sintiendo lo mismo, ¿sí? Con alegría y sencillez de corazón, o sea, transparentemente, como somos. Estamos contentos, tenemos alegría, la transmitimos, contagiamos, tenemos el gozo del Señor, pero si viene algún problema, alguna dificultad, ser de soporte para aquellos que no se sienten bien. La palabra de Dios nos indica que debemos los más fuertes, los que estamos más fuertes espiritualmente, soportar a los que están más débiles, porque siempre tienen algún problema, alguna dificultad, nunca están firmes en el camino de Dios. Y seguimos hablando de que otro ejemplo que podemos poner es el del etíope que siguió gozoso su camino. En el libro de los Hechos también de los Apóstoles. ¿Por qué hablamos en el Nuevo Testamento? Porque estamos hablando de la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es a través de su Espíritu Santo, que los discípulos deberían esperar el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, para salir a predicar con el poder del Espíritu de Dios, que no se movieran hasta recibir el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? El pasaje es en Hechos, capítulo 8, versículo 39. 8. 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Ahí está. Esto fue cuando fue bautizado. A pesar de la persecución, nosotros no sabemos lo que es en esta tierra bendita, lo que es la persecución que en otras latitudes, en otros países sí la conocen y la sufren en carne propia, en algunos casos hasta llegar a la muerte. En los primeros cristianos sufrían mucha persecución. Esto pasaba también en Antioquía, por ejemplo. En Hechos capítulo 13, versículo 52, está hablando cómo estaban los discípulos, ¿sí? A pesar de esa persecución, a pesar del malestar que querían causarle, inclusive que mataban a muchos y muchos hijos de Dios. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban? Gozosos. A ver, es una cosa que no la podemos entender cognitivamente, no la podemos razonar. Esto lo debemos recibir en el Espíritu Santo. ¿Cómo estar gozosos cuando te persiguen? ¿Cómo estar gozosos cuando viene alguien a querer hacerte mal? Bueno, los discípulos sabían lo que era esto porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios dice que sobreabundaba en cada uno de ellos. Y esto es lo que tiene que suceder hoy en día. El Señor nos está llamando a que la iglesia esté con esa llenura del Espíritu Santo que sobreabunde para poder dar a otros y fundamentalmente para estar gozosos a través, dice la palabra, cuando nos hallemos a través de diversas pruebas y dificultades, que estemos gozosos por todo esto, porque es por causa de Jesús. En el griego la palabra alegría no se refiere como nosotros la utilizamos, sino que tiene una connotación que vimos antes. Es un sentimiento de plena satisfacción interna que produce una esperanza permanente en aquel que cree en Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo tener gozo si no creo en Cristo? Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El verdadero gozo
se siente y se vive en aquel que cree en Cristo. La pregunta es, ¿crees en Cristo? ¿Lo estás poniendo en práctica en tu vida? Porque muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero cuando vemos su vida, cuando vemos su caminar, nos damos cuenta de que ese creer es muy liviano, es muy superficial. El creer es entregar el corazón, es vivir como Dios nos pide que vivamos y por sobre todas las cosas, como resultado, es agradar a aquel que nos dio la vida. Entonces, la alegría, tal como la interpretamos hoy, depende de las condiciones externas. ¿Tengo plata? ¿Tengo salud? ¿Soy famoso? ¿Tengo éxito? ¿Me aceptan o no me aceptan? Bueno, un montón de condiciones externas que eso pareciera que nos da esa alegría tan intensa. Pero el gozo, en cambio, es completamente distinto. No depende de estas condiciones externas, sino que es una provisión. Y escuchen bien esto. El gozo es una provisión inalterable del Espíritu Santo en cualquier situación que estemos viviendo. Por eso, no sabemos cuál es la situación que estás viviendo. Quizás es de plenitud en el Señor, nos alegramos, nos gozamos, pero si no es este tu caso, si estás pasando por pruebas, por dificultades, si hay dificultades en tu matrimonio, si hay dificultades con tus hijos, si hay dificultades con tus padres, si hay dificultades en la familia, con el trabajo, si hay dificultades en la salud, bueno, Dios quiere que comiences a sentir el gozo de Dios, a vivir el gozo de Dios, teniendo plenitud en la relación con el Espíritu Santo de Dios, para que puedas vivirlo. Ya la palabra de Dios en este tiempo nos dice, basta de leerlo, basta de conocerlo, ahora hay que vivirlo. Amén. ¿Es así? Y no es el estar todo el día con una sonrisa en los labios o riéndonos. El gozo es algo interno. Como bien lo dice la palabra y venimos estudiando, es un fruto del Espíritu. Es una parte del Espíritu, así como nos da amor. Hoy aprendemos que una manifestación. Hoy aprendemos que nos da gozo. Y vamos a pedirle, si no lo hemos experimentado, y no nos damos cuenta, porque quizás lo tenemos y no nos damos cuenta, y seguramente que lo tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo, lo que somos sus hijos. Entonces vamos a pedir que aumente el gozo en nuestras vidas, que a pesar de toda circunstancia, que no sea una felicidad o una alegría, sino que sea algo interno, gozo. A pesar de las pruebas y las dificultades, tener esa paz en nuestro corazón, que en sí es la presencia del Espíritu Santo. Bueno, Alicia tocó una palabrita que vamos a tocar en el próximo miércoles, Dios mediante, que es otra manifestación del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es la paz. ¡Qué palabra esta! En estos tiempos, paz. Bueno, no vamos a adelantar nada. Vamos a estar orando por ese gozo que necesitamos tener en crecimiento. ¿Tenés gozo? Bueno, queremos más. Yo quiero más, ¿sí? Porque las dificultades no cesan, los problemas no se acaban, parece que siempre empiezan nuevos, pero cuando tengo el gozo de Dios, todo es posible, absolutamente todo. Por eso vamos a estar orando ahora por esto. Si vos querés más gozo, poné la mano en tu corazón y simbólicamente, por supuesto, y vamos a estar orando para que el Espíritu de Dios aumente el gozo, esta manifestación tan hermosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por lo que hemos Señor. aprendido en esta tarde, porque sabemos que el Espíritu Santo, Señor, nos da amor y nos da gozo. Por eso te pedimos, Señor, que a pesar de cualquier situación que podamos estar pasando, ya sea familiar, económica, enfermedad, mental, lo que sea, Padre, en el nombre de Jesucristo, no supera tu presencia. Tu presencia supera
toda dificultad. Amén. Padre, porque sabemos que lo ponemos en Sí, tus Señor, manos. lo Te creemos. pedimos por cada uno de los oyentes. Bendícelos, Señor. Llenalos de tu Espíritu Santo. Auméntales el gozo. Aumentanos el gozo, Padre. Aumentanos el gozo, Padre Celestial, sabiendo que tú y en ti vamos a tener la solución para todo. Padre, te alabamos, Amén. te glorificamos y te agradecemos por lo que tú nos has enseñado en este día. Danos más gozo, Sí, Señor. Señor. Danos Amén. más de tu presencia. Amén. Danos más de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hasta acá llegamos con el estudio del día de hoy y es bueno recordarles que todos los días, escuchen bien, todos los días podemos dar testimonio de que siempre hay un alma que Dios nos entrega para poder ministrar. Almas que están desesperadas, almas que no tienen esperanza. Nosotros tenemos palabra de vida eterna y no callemos, sino por el contrario, hablemos en todo tiempo, en todo lugar, porque siempre, cada vez que abrimos nuestra boca y damos la palabra de Dios, estamos derramando vida porque el Espíritu Santo quiere utilizar tu vida y nuestra vida. Y si tenés alguna necesidad, escribinos a Monte Santonec, escribinos a Iglesia en Casa en el grupo o Iglesia en Casa en la página. Y por supuesto, estos estudios van a seguir avanzando porque Dios quiere que cada día sepamos y conozcamos más su perfecta y santa voluntad para que en nuestras vidas nos vaya todo, pero absolutamente todo bien y tengamos una familia verdaderamente saludable. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar el miércoles, Dios mediante, a las 20 horas. Será hasta entonces. Dios los bendiga.